Durante su primera presidencia, ¿qué medidas tomó usted para reactivar la economía? Poner en marcha un país que está detenido, como está ahora detenido el país. Estaba también cuando yo lo recibí en el 46. Para poner en marcha un país usted tiene que romper la inercia, porque está parado. Y con esto pasa como con la máquina de ferrocarril. Cuando la máquina está fría y parada, tiene que levantar presión hasta 20 atmósferas, si no, no corre. Si no, no sale. No rompe la inercia. Pero cuando va en marcha, después con 5 atmósferas ya puede aumentar la velocidad. Todo es romper la inercia, pero para eso se necesita acumular. Cuando llegamos nosotros, el país está parado. El combustible ahí no es carbón, es plata. Cuando usted quiere ampliar un negocio, lo primero que tiene que hacer es hacer inversión. Entonces lo primero que hay que hacer es juntar la plata. Cuando nosotros juntamos ese dinero y lanzamos el primer plan quinquenal, teníamos 800.000 desocupados. En 3 meses se ocuparon todos y los salarios empezaron a subir. Cuando subieron los salarios, la economía popular se tonificó enormemente. Y el consumo pegó un estirón para arriba. Cuando subió el consumo, eso tonificó el comercio obligó a la industria a transformar para vender, y la industria pidió a la producción. Y todo el ciclo económico pasó de una economía de miseria a una economía de abundancia. Eso se mantuvo 10 años. En nuestro gobierno a nadie le faltaron 100 pesos en el bolsillo en cualquier momento. ¿Por qué? Porque había para producirlo y la gente no se dedicaba a saltar bancos y era más cómodo trabajar. Porque nosotros realizamos un plan quinquenal con 76.000 obras y nadie sintió en su bolsillo las consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque había sido previamente financiado eso. Pero simultáneamente con eso nosotros pagamos toda la deuda externa. Hicimos una reserva de $1.500 millones cash y suprimimos un servicio financiero en divisas anual que grababa la República de $1.200 millones anuales. Cuando se saneó eso, juntamos el dinero necesario y con eso hicimos las obras. Ahora está en el proceso inverso. Ahora se está financiando esto a base de una deuda externa de más de $4.500 millones. Con servicios financieros que van arriba de los 1.000 millones anuales que el país paga. Es decir, el pueblo argentino está trabajando para pagar eso. Y además de eso, como no alcanzan los medios, le están grabando hasta la respiración. Y la gente se está muriendo de hambre. Y bueno, sí, así se pueden hacer obras. El Chocón se está haciendo con plata norteamericana, pero eso llevó la deuda externa a $4.500 millones. Pero todas las inversiones son un cuento chino. Se invierte así en la República Argentina. Yo voy con una fábrica, llevo $100.000, monto un taller allí y pido al Banco de la Nación otros $100.000. Y a fin de año giro el beneficio, o el 15 o el 20% sobre los $200.000, no sobre los 100.000 que pague. Entonces, ¿qué le están descapitalizando? Todo mentira. Y usted le tiene que asegurar a ese señor un servicio financiero anual. De lo que gana se lo tiene que dar en divisas. Y esos son los servicios financieros ruinosos que el país está pagando. Fíjese usted, cuando nosotros llegamos al gobierno, el servicio financiero era de 1.200 millones al año, de dólares. Cuando nosotros caímos en el 55, no alcanzaban 90 millones para pagar algunas empresas que quedaban. Ahora, ¿qué obras han realizado estos señores? Fíjese usted que nosotros en el primer plan quinquenal realizamos 11 grandes diques, un gasoducto del Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, todos los aeropuertos que el país tiene, una red de caminos que completamos a todo el país. Además de eso, 8.000 escuelas, 500.000 de viviendas, en fin, 76.000 rubros de eso se llenaron. ¿Y quién sintió eso? Las casas las pagaban baratitas, ya 30 años. Pero el proceso nuestro era bien simple. Nosotros, no como nos han dicho muchas veces, dirigíamos la economía. No, nosotros, porque eso de dirigir la economía es estúpido. Lo que hay que controlar es el ciclo económico. El ciclo económico es la producción, la transformación, o sea, la industria, la distribución, o sea, el comercio, y el consumo. Cuando esos 4 factores se mantienen en equilibrio, la economía sube sola. Cuando nosotros llegamos ahí, no teníamos un centavo el país. Nosotros, a través de la ley bancaria, controlando, no dejamos salir ellos. Nos robaban todo. Fíjese,
Nosotros teníamos en ese entonces un crédito al exterior entre Inglaterra y Norteamérica. 700 millones en Inglaterra, 800 en Estados Unidos, de lo que habíamos abastecido durante la guerra. Cuando nosotros nos presentamos a cobrar ese crédito, nos dijeron, no le podemos pagar, estamos transformando la industria de guerra en una industria de paz. Dentro de 2 años comenzaremos a pagarle eso con bienes de capital y de equipo. Ese cuento ya nos lo habían hecho en la Primera Guerra, con lo que nos robaron todo. El asunto es bien simple. Cuando termina la guerra, viene la tapa brava, hay que pagarla. Se paga desvalorizando las monedas y revalorizando la manufactura. Esa diferencia es la que nos roban. Entonces, de esos 1.500 millones de dólares nos hubieran pagado el 15%. Entonces nosotros dijimos, no señor, lo descuenta la deuda externa, porque si no, no nos robaban, era peor. Lo hicimos descontar de la deuda externa y así comenzamos a repatriar toda la deuda. El año 47, al finalizar, estábamos llenos de plata, no sabíamos qué hacer. Claro, a este colador le habíamos tapado los ojos y había juntado. La cosa bien simple. Los ferrocarriles los pudimos comprar gratis. Y los compramos gratis. Es decir, no, ganamos plata arriba de los ferrocarriles. Ya los ferrocarriles habían vencía la ley. Al año siguiente, nosotros el gobierno vencía la ley. Ellos tenían que entregar los ferrocarriles, pero nos hubieran entregado las máquinas y los vagones viejos amortizados, pero no nos hubieran entregado la tierra que tenían, que valía 10 veces más que los ferrocarriles. Exacto, una legua a cada lado de la vía, donde había pueblos enteros, Buenos Aires, toda la que es Florida, desde la Valle hasta Diamonte, de un lado era toda de los ferrocarriles. Tenían 23.000 propiedades raíces. Si nosotros hubiéramos esperado a que terminara eso, nos hubieran entregado las máquinas viejas y los vagones viejos y se hubieran quedado con todo eso. Entonces nosotros los obligamos a vender. Y en el contrato le pusimos bienes directos e indirectos. Y por 2.029 millones compramos todos los ferrocarriles. Pero con todas sus propiedades. Que después nosotros de esas propiedades vendimos un puchito y se pagó. ¿Cuáles cree que fueron los intereses políticos y económicos que lo derrocaron en 1955? Nosotros, durante 10 años, fuimos libres y soberanos. Nadie metió la nariz en la República Argentina sin que llevara su merecido. Nosotros le compramos a los ingleses, a los yanquis, los sacamos y tomamos. Por eso resolvimos el problema económico. Sin liberarse no hay solución del problema económico, nos lo roban todo. Muy bien. Cuando nos plantamos en esa tesitura nosotros y enfrentamos esto, nos damos cuenta de en qué nos hemos metido. Fuimos libres, pero ¿qué nos pasó? Esa sinarquía internacional rodeada de países y países nos aplastaron. Nosotros pudimos haber resistido y pudimos haber muerto 1 millón de argentinos. Teníamos con qué matar. Entregar las armas al pueblo y empezar. El asunto para mí era muy simple, decreto la movilización, formó una división en Buenos Aires, para lo cual tenía todas las armas y todo lo necesario, marchó sobre Córdoba, tomó Córdoba, fusiló a todos los que intervinieron en la revolución, de ahí me pongo en marcha hacia aviones otra vez. Para mí, general, era una cosa muy simple. Pero, ¿qué resolvíamos con eso? La sinarquía internacional se nos iba a echar encima más furiosamente, quizás iban a mandar marines. ¿Y qué le íbamos de favor al país? ¿Íbamos a liberar al continente con eso? No lo íbamos a liberar. Nos iban a aplastar de una manera o de otra, sacrificando al país y destruyendo todo lo que habíamos hecho durante 10 años. Muy bien. Nos quedaba a nosotros la otra solución. No resolver cruentamente el problema, sino decir, bueno, muy bien, nos vamos frente a esto. Pero eso nos deja a nosotros una enorme enseñanza. Ningún país latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Y si no se integra el continente para mantener y consolidar. Lo difícil no es liberarse. Liberarse es fácil, lo demostramos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. ¿Por qué? Porque queda todo el poder inmenso de la sinarquía internacional que se le echa encima. Entonces, ese camino es el que nosotros hemos encontrado. Y esa lección vale bien lo que hemos hecho y lo que nos ha pasado. A propósito de lo que usted dijo, de que usted siempre dio libertad para manejar las cosas
a las personas que estaban... Sí, di demasiado libertad. Bueno, sin embargo, hay críticos de su gestión que dicen que políticamente usted se caracterizó por no dejar surgir a su alrededor otros caudillos secundarios, un elenco de caudillos que eventualmente pudiera asegurar una continuidad del movimiento. No, eso es totalmente falso. Fíjese, cuando yo, en 1955, caí, mi primera preocupación fue precisamente esta. Esto está escrito en directivas, dadas directivas. Yo en el movimiento político no intervine nunca. Tuve siempre un consejo superior del partido que ese era el que decidía. Yo no jamás me metía en la parte política. Yo tenía la parte del gobierno. Claro que ellos venían a consultar, pero ahí estaba TC, estaban todos los que fueron jefes de esos organismos que manejaron todos, diputados, senadores, todo eso se reclutaban a través de esa organización, del Partido Peronista Masculino, del Partido Peronista Femenino y de la Confederación General del Trabajo, que para nosotros eran los tres núcleos, que fueron las tres ramas que formaban el movimiento. Pero eso se manejaban por su cuenta y yo jamás intervenía en eso. Por ejemplo, la caída de Mercante terminó su mandato. Mercante ha sido un hombre siempre fiel, un hombre siempre magnífico. Yo tengo un gran cariño por él, por otro, es un compañero que ha luchado mucho y ha luchado bien, que hizo un buen gobierno. Pero lo mismo que Aloé. Aloé también lo atacaron de la misma manera. Sin embargo, Aloé arregló la economía de la provincia, la dejó 3.000 millones de pesos en caja, dejó cuando él cayó. Y no ha habido una administración semejante en toda la historia de la provincia de Buenos Aires. Dentro de ese concepto suyo de sinarquía internacional, general, ¿cómo juegan los dos imperialismos? Pero yo le digo muy fácilmente. En Yalta se reúnen al terminar la guerra el imperio ruso y el imperio americano. Establecen allí una línea al mundo, de acá para allá los rusos y de para acá los americanos. Eso lo hacen de palabras, pero después se reúnen en Potsdam y establecen tratados internacionales mediante los cuales se garantiza la inexistencia de todo conflicto jurisdiccional de esa línea trazada. Por eso los americanos invaden Santo Domingo con marines con el ok ruso. Y los rusos ocupan con las tropas del Pacto de Varsovia, Checoslovaquia con el ok americano. Eso es el producto de Potsdam. Pero que eso lo sabíamos nosotros, ¿cómo no lo vamos a saber? Muy bien. Es esa unión, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial para nadie es un secreto que los rusos y los americanos quedaron totalmente de acuerdo y arreglados. ¿No ve la repartición que se ha hecho del mundo? Entonces, ¿qué? ¿La van a dejar así nomás en el aire? No, hombre, eso está todo protocolizado en tratados internacionales entre las dos cancillerías. Algunos secretos, otros públicos, pero eso está hecho. Cualquier país que quiera liberarse en la esfera americana tropezará y se enfrentará con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha hecho un estudio a través de sus institutos tecnológicos, los cuales le han dicho tranquilamente, el problema del mundo está en el año 2000. Si ahora con 3.500 millones la Tierra no come la mitad, ¿qué será cuando tenga 7.000 en el año 2000? Cuando eso se ha producido un fenómeno de impacto demográfico, como le llaman ahora, o de superpoblación, como le hemos llamado siempre, eso se ha producido en el mundo muchas veces. Porque la superpoblación no depende solo del número de habitantes, sino de la relación entre el número de habitantes y los medios de subsistencia. Y ya eso se ha producido en el mundo. Cuando se ha producido este fenómeno en el mundo, ¿cuáles han sido las soluciones? 2. La supresión biológica, de la que se encargan la guerra, el hambre y sus consecuencias. La otra, el reordenamiento geopolítico. Para el año 2000 será necesario llegar a una solución por un reordenamiento geopolítico, donde las integraciones van a jugar un papel muy importante. Ahora, si los hombres no resuelven ese problema por un reordenamiento geopolítico y una mayor producción y mejor distribución de los medios de subsistencia, y tendrá que apelarse al otro, a la supresión biológica. Por eso muchas veces pienso que la bomba de 100 megatones, que tanto teme el mundo, quizá fuera una fuente de solución para el año 2000 si la insensatez de los hombres no ha resuelto el problema por el otro camino.
Eso lo dicen todos los días los centros tecnológicos de los americanos. Y entonces ellos, pensando en eso, dice, hay que ir tomando ya desde ahora las previsiones para tomar las grandes zonas de reserva de los elementos críticos del año 2000. ¿Cuáles serán en un mundo superpoblado y superindustrializado? ¿Cuáles serán los elementos críticos? La comida y la materia prima. Entonces hay que tomar las zonas de reservas que quedan en el mundo para poder ellos resolver la solución, a fin de no pronunciar la parábola de decadencia que ya se manifiesta en los imperialismos y que es donde terminan todos los imperialismos. Entonces, lógicamente, en Potsdam ellos ya hacen eso, tomar las colonias. Todavía existen un sinnúmero de colonias, pero son europeas las colonias. La mitad de África y la mitad de Asia. Entonces, ellos, de acuerdo, como manejan las Naciones Unidas entre ellos dos, dicen la liberación de estos países, y así liberan todos y hacen elegir gobiernos propios, mientras ellos detrás se meten y están tomando. Vea usted el proceso del Congo, toda esa lucha, todo Medio Oriente, la actual lucha de Vietnam, Indochina, ¿qué es eso? Si sacaron a los franceses y se meten ellos ahora. Ahora, general, ¿qué intereses son los que llevan a Onganía al poder en nuestro país? Onganía llega al gobierno en el 66 por una revolución. Esto ya es historia, más que política, es historia. Llega representando una revolución. ¿En qué condiciones? Y llega allí como peludo de regalo, ¿sabes? Lo sacan de su casa y dice, hagan la revolución. Una revolución necesita una preparación humana, en primer término, que es la que yo hice en Trabajo y Previsión, durante 2 años de trabajo. Y una preparación técnica de la revolución, que es la que hicimos nosotros en el Consejo Nacional de Posguerra. Así todo, después de 2 años y medio de preparación, nos encontramos cuando nos hicimos cargo del gobierno con un sinnúmero de problemas de una solución muy difícil, que obedecía a los imponderables que toda acción, diremos así, política tiene en su marcha. ¿Qué le pasará a este hombre que no tiene ninguna preparación humana ni preparación técnica y llega allí, como digo, como peludo regalo a hacerse cargo de una revolución? Tiene que fracasar. Pero vea lo que le pasó a Onganía. El ejemplo más claro lo tienen ellos. Onganía llega allí, como digo, nombra su gobierno. ¿Lo nombra de quiénes? Un sector que hacía ejercicios espirituales con él, otro sector de muchachos nacionalistas que hace 40 años vienen macaneando, nunca han hecho nada, un sector agroexportador para arreglar sus problemas y un sector remanente de gorilas que vienen del año 55. Claro, estos 4 grupos entran al gobierno, pero no entran a gobernar, sino a pelearse entre ellos para ver quién va a quedar con el poder detrás del trono. El Fondo Monetario Internacional, que ve eso, comienza a hacerle cerrar el crédito de la República en todas partes. Y al finalizar el año 67, ¿ya qué pasa? La República no tiene crédito en ningún lado y vienen los ministros de Economía argentinos a mendigar por todas partes a ver qué banco le da 10 millones de dólares, 5 millones de dólares, que es la mejor manera de echar abajo de todo el crédito, a pedir limosna. Muy bien. En ese momento la situación hace crisis y el país entra en cesación de pagos, no puede pagar sus deudas, no tiene créditos, no tiene dinero. Entonces decide cambiar el gabinete. Aquí está la maniobra bien hecha. Quien le ha cerrado el crédito ha sido el Fondo Monetario Internacional, pero se lo ha cerrado con una intención, no se lo cerró porque sí. Entonces cambia el gabinete. Cuando va a nombrar, ¿quién va a agarrar como ministro de Economía en un país que está en cesación de pagos? Yo le resuelvo el problema, le abrimos, se va a tener el crédito. Vamos, hay garantía. Muy bien, ¿cuál es la garantía? El ministro de Economía lo nombramos nosotros. Entonces sacan un empleado de sus compañías, se lo ponen, y de recién estos empleados de las empresas, se lo ponen el ministro de Hacienda, el ministro de Economía. Y desde allí empieza. La primera medida que toma este señor dice estabilizar la moneda, para lo cual no tiene nada más peregrino que bajar a 350 pesos por dólar. Claro, esto obedece a un plan
que los institutos tecnológicos están desarrollando a través de la política del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué se hace eso? A renglón seguido empiezan a comprar por moneditas de dólares toda la industria, ya se compran en un mes 25 bancos. Claro, si lo están comprando por chirolitas, las acciones de la bolsa bajan casi a un 10% de su valor. ¿Por qué? Porque la moneda ya ha venido abajo. Y cuando el signo monetario se viene abajo, se viene abajo todos los valores que representan hasta que se vuelva nuevamente a equilibrar. El caer de 120 pesos que estaba por dólar a 350 para estabilizar la moneda, pero a quién se le ocurre, ni al que asó la manteca, ¿sabes? Bueno, ahí está. Desde ese momento el que gobierna la República Argentina es el Fondo Monetario Internacional. Nosotros nunca nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional durante mi gobierno. ¿Por qué? Porque ahí está el verdadero gobierno. Porque ese es el que está manejando todo. La historia de eso es una historia simple. Ha habido siempre un área. Primero fue el área esterlina, hasta la Primera Guerra Mundial, donde los ingleses perdieron el oro. El oro pasó a Fort Knox. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los americanos crearon el área dólar. Los ingleses quisieron defenderse fundando los bancos centrales, es decir, el Banco Central decía, bueno, si antes respaldaba la libra esterlina el oro del imperio, ahora es el imperio el que lo respalda. Pero los americanos le crearon una ley fiduciaria que establecía que el que se presentaba con $1 le daban el equivalente en oro y se vino abajo la teoría de los bancos centrales y se establece el área dólar. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, se reúnen en Bretton Woods para considerar que no les pasara a ellos lo mismo que le había pasado a los ingleses con el área dólar, lo que a esto le pasó con el área libra. Cualquier país que hubiera tenido una moneda fuerte en ese momento podría haber creado una área monetaria, porque el área monetaria no es nada más que un consenso de naciones que se adhiere a una moneda fuerte para tener respaldo en esa moneda, ya que no tiene existencias áureas como por qué respaldarse el valor de su moneda. Pero ese servicio que presta el área de dólar ahora y prestó antes el área no es gratis. Eso cobra un royalty del 25% para poderle respaldar la moneda a los países que no tienen existencia de oro, que no tienen reservas monetarias para sostener el valor de su moneda. Muy bien. Al terminar la Segunda Guerra Mundial se ve que puede ocurrir eso al área. Entonces crean el Fondo Monetario Internacional, donde van todos y meten allí una gran cantidad de dinero y con eso se forma el Fondo Monetario Internacional, que fue pero quedan ligados, es decir, obedientes en la política monetaria, obediente a lo que el Fondo Monetario Internacional establezca. Desde ese momento comienza el avance y la penetración. Inglaterra ha quedado liquidada ya. ¿Por qué? Porque el amigo Winston Churchill había liquidado el imperio, porque el mérito de él, para mí el único mérito era la liquidación del imperio inglés. Él lo liquidó. Chamberlain lo quiso salvar, él lo liquidó. Desde ese momento ya los ingleses dejan de tener ninguna influencia en nuestro continente. Y pasan los americanos, y con el Fondo Monetario Internacional, imagínense. Por eso nosotros nunca nos hicimos socios del Fondo Monetario. Nosotros dejamos el país en 1955 sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado toda la deuda. Aramburu en 2 años hizo 2.000 millones de deuda. Frondizi en otros 2 hizo otros 2.000 millones. Cuando llega el día hay 4.500 o 4.600 millones de deuda externa. Bueno, el crédito de la República es muy difícil. Ellos se hacen socios del Fondo Monetario Internacional. Al hacerse socios del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario da su garantía. Pero, como digo, no la da gratis. Hay que darse cuenta en esos empréstitos, en esos 4.500 millones de dólares de deuda. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahí le han robado la mitad.
Ellos no han utilizado ni siquiera la mitad de ese dinero. Y se lo explico en 2 palabras. Ustedes saben que en ese momento el dólar está a $35 la onza Troy. Te va al Banco de la Reserva Federal y pregunta, ¿cuánto vale una onza Troy? $35. Te saca 35 y dice, denme una onza Troy. No, nosotros no vendemos, hay que comprar en el Mercado Libre. Te va al Mercado Libre y dice, una onza Troy. Sí, señor, dice, acá tiene una onza Troy. ¿Cuánto vale? $45. ¿Qué quiere decir? Que el precio del dólar, en su poder adquisitivo, está sobrevalorado. El precio de $35 la onza Troy es un precio político. El precio real son 45. Es decir, que allí hay una diferencia de 25% en contra de todo aquel que opere en dólares. Porque el poder adquisitivo de una moneda no es el valor fiduciario escrito en el billete, sino el oro que represente. Ese es el verdadero valor adquisitivo. Entonces, cuando usted hace un empréstito de $100 millones, al firmar el empréstito ya va perdiendo un 25% como consecuencia de la sobrevaloración del dólar. Ellos fijan el valor del oro por el dólar, no el valor del dólar por el oro. Después tienen que transportar la mitad de la mercadería en barcos de Estados Unidos. Le dan crédito, no le dan no le dan dinero, le dan crédito para gastar en los Estados Unidos. De eso tiene que usted empezar, porque ya no puede hacer licitación internacional porque está obligado a comprar a Estados Unidos, donde hay cárteles que no permiten la licitación interna. Allí usted tiene que comprar a precio de catálogo, pierde el 15% más, que sumado a los 25 ya son el 40%. El 5% que está obligado a transportar en barcos norteamericanos. Y el seguro en puerto de embarque, otro 5%. Es decir, que ya de ese dinero usted, el crédito puede hacer efectivo solamente el 50% como valor adquisitivo. Es decir, usted ve cómo lo roban. Usted nos contaba, general, en el jardín, que Onganía le había dicho a algún funcionario que estaba preocupado porque no podía conseguir la misma popularidad que usted. Sí, el asunto es bien simple, mientras no resuelva el problema económico. Primero, mientras no libere al país, no podrá resolver el problema económico. Porque lo roban. Claro. Mientras no resuelva el problema económico, no podrá resolver el problema social. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y mientras no resuelva eso, el pueblo no lo va a apoyar porque no es imbécil. ¿Así usted cree que ese problema, que evidentemente es más grave, que han afrontado todos los gobiernos después de su caída, que no han podido resolver, del amor del pueblo, que eso no lo ha podido lograr ningún gobierno, y que ha sido el objetivo número 1 de todos, y que ninguno ha logrado? Usted, esto me llama la atención, le da una fundamentación económica y no afectiva. Sí, bueno, de lo económico después viene lo afectivo, porque la víscera más sensible del hombre es el bolsillo, después el corazón. Como decía don Hipólito, ¿cómo era que decía? Efectividades conducentes. Los pueblos están formados por un 10% de idealistas y un 90% de materialistas. Ese 10% de idealistas son, como diremos, como el perro. Que es un animal que reacciona por instinto. Él es un idealista, el perro es un idealista. Si usted le da una patada, se le echa encima, después tiene que matarlo para sacárselo de encima, porque es la reacción del idealista, que es instintiva. Ese es el 5%, son los que han fusilado esto y todo eso, esos son los idealistas, y lo que siguen ellos dando. El otro 90% son materialistas, esos son como el gato, que si usted le tira una patada no lo alcanza, pero si lo encierra y le pega, él se mete abajo los muebles primero, después intenta subir por la pared, pero cuando se da cuenta de que nada de eso es posible, se le pone en guardia enfrente y péguele entonces al gato. El gato reacciona por desesperación, como todo materialista. ¿Cuál es el origen de la política de la tercera posición, general? La tercera posición, hace 25 años que la lanzamos nosotros. Esa cayó aparentemente en el vacío. El horno no estaba para bollo, había terminado la guerra, la habían ganado los aliados, etcétera. Ellos estaban en otra política, se habían hecho ya los tratados de Potsdam. Cayó aparentemente en el vacío, pero han pasado 25 años y las 2/3 partes del mundo quieren entrar
en esa tercera posición. ¿Pero usted cree, ni con uno ni con otro de los imperialistas, que hay un país que haya concretado esa tercera posición de un modo decisivo? Cuba, por ejemplo. No, bueno, Cuba no ha podido, el pobre Fidel no ha podido porque él ha sido juguete también de las circunstancias, él no ha podido, es decir, hasta ahora esto es una posición ideal, pero se va conformando un tercer mundo y se está integrando el tercer mundo, porque este problema de la integración es una cosa que yo ya lo vi hace 25 años y toda la política nuestra está orientada hacia la integración latinoamericana. Porque los pueblos en su evolución siempre han tendido a hacerlo integrándose, del hombre a la familia, a la tribu, a la ciudad, al estado primitivo, al estado feudal, a la nacionalidad. Ahora vamos al continente, a la integración continental. Eso es un asunto que ya se veía. Yo en 38 ya estaba seguro que Europa después de la guerra se tenía que integrar. Y siguiendo con esa idea que es muy exacta, ¿usted no piensa que en alguna forma también ya actualmente se han integrado los dos imperialismos que usted menciona? Sí, sí. Estados Unidos. Esos se integraron primero en Yalta y después en Potsdam. Y en Potsdam. Claro. Yo tengo un estudio hecho sobre eso. Entonces yo me preguntaría si esas dos posiciones con respecto a las cuales usted pregonaba la tercera posición, si esas dos posiciones se han unificado en una, actualmente, ¿cuál sería el lugar de la tercera posición? Bueno, ¿Sería realmente tercera? Sí. Es un socialismo nacional. Es decir, participa de las dos posiciones, pero extraimperialista. Es decir, ni con un imperialismo capitalista, ni con un imperialismo comunista. Y vea usted lo que está pasando en Europa. Los nórdicos, según el consenso general, lo mejor que hay como gobierno son monarquías con gobiernos socialistas. Los Países Bajos, Inglaterra, por decisión de los Tories, pero está un gobierno socialista. Alemania, después de la crisis del 68 en París, que es para mí la iniciación de la Revolución Mundial, la segunda Revolución Mundial, porque así como en 1789 se produjo en París la primera, en la Bastilla, aquí también se produce, aquí es en el barrio latino, pero parte de ahí una nueva revolución, que según, en fin, los filósofos franceses, que me interesan composar a mí más que nada, dicen que el mundo marcha hacia, diremos, la primera civilización universal, en cuyos umbrales nos encontramos. Esto que se está jugando desde el 68, en mayo del 68 en París, nosotros lo vimos hace 25 años y pusimos en marcha esa misma idea. Yo no estoy trabajando en la República Argentina solo para la República Argentina, sino para toda Latinoamérica. ¿Por qué? Y porque yo me doy cuenta de que frente al problema nacional hay otro factor que gravita más decisivamente en la liberación de nuestros pueblos, que es la integración continental. Usted ve que yo enseguida, el 48, ya estoy en Chile haciendo la integración continental. En Europa se hace 10 años después del Tratado de Roma en el 58. Nosotros hemos sido precursores de todo ese proceso que se ha producido. ¿Por qué? Porque ya lo veníamos pensando eso. General, ¿cómo tendría que ser hoy una conducción política apropiada? En esto hay que darse cuenta que la conducción política es una conducción sui generis. La gente está acostumbrada a conducir el orden, pero en política no existe jamás el orden. A lo que hay que acostumbrarse es a manejar el desorden. Para usted manejar un dispositivo político, necesita tener una articulación, necesita que ese movimiento político tenga una articulación, porque usted con un cuerpo rígido no puede maniobrar dentro del campo político. Pero en el campo político también se maniobra. Y hay una estrategia y hay una táctica que se cumplen. Para eso necesita tener una articulación. Nosotros los militares, cuando articulamos, ponemos una división de ejército con 4 regimientos, cada regimiento 4 batallones, cada batallón 4 compañías, en fin, le damos una articulación formal e ideal. Pero es que en el campo político eso no puede ser, eso no existe. Hay que ir a una organización real. En primer lugar, porque usted no tiene allí un general con sus entorchados y lo pone para mandar. No, ahí tiene que salir que tenga condiciones para mandar. De manera que la articulación más se hace alrededor de esos hombres que surgen.
y que son capaces. A mí me interesa hoy que sea peronista o no sea peronista, me interesa que luche. Es decir, nuestro movimiento nunca ha sido un movimiento sectario. El sectarismo dentro de la tarea política es siempre negativo, porque le va restando sectores, Simpatía. natural. El que construye políticamente es como el albañil, no se pone a pensar de qué está hecho el ladrillo, sabe que está hecho de bosta, de barro, él construye con lo que tiene. Después lo revoca, le pone felpa del lado de adentro, ¿sabe? Y hace el hogar y le da el contenido moral, pero está hecho de bosta y de barro. La política hay que pensar en eso, el que conduce el conjunto no puede conducir discrecionalmente. Él tiene una misión que debe cumplir, y la misión de él precisamente es sumar. Porque sí, hay que conducir y hay que llevar todo lo que hay, bueno y malo. Porque si usted quiere llevar solamente lo bueno, llega con 3 o 4, y en política con 3 o 4 no se hace mucho, ¿sabes? General, ¿cuál sería el papel del conductor? Conducir es un arte. Como arte tiene una técnica y una teoría del arte, como tiene la pintura y tiene la escultura, pero esa es la parte inerte del arte. La parte vital es el artista. Usted tiene la teoría y la técnica de la pintura, de la escultura, y usted puede hacer un buen cuadro o una buena escultura. Ahora, si quiere una cena de Leonardo o una piedad de Miguel Ángel, no necesita a Miguel Ángel y a Leonardo. ¿Por qué? Porque es de la parte vital del arte que es el artista. Entonces, ahora, todo eso es una conjunción en el arte de conducir. Tiene una técnica la conducción. Por ejemplo, yo político soy aficionado, nada más. En lo que yo soy un profesional es en la conducción, porque eso lo he estudiado toda mi vida. Es una cosa que me ha atraído tremendamente. Yo he estudiado personajes desde Ciro el Grande hasta Napoleón, y los he estudiado minuciosamente a cada uno de ellos en sus acciones, en lo que han realizado, en cómo lo han realizado, cómo han vivido. Bueno, porque esa es la parte, diremos, filosófica. Ahora, el conductor de pronto encuentra seres en los cuales su voluntad y al mismo tiempo su ideología se derrama o se gesta de tal modo bueno, que es puede natural, porque este es un proceso de contagio. Ahora, la técnica de la conducción, por ejemplo, tiene procesos, por ejemplo, son infinitos, pero por ejemplo, la conducción política no es una cuestión que se pueda realizar por orden, o sea, no. Eso es demasiado primario. Eso lo realiza el militar, que tiene un código de justicia militar, ¿no? El político no, el político tiene otro procedimiento. Debe imitar un poco ¿cómo le diría?, a la naturaleza o a Dios, Dios jamás, si bajara Dios todos los días a resolver los problemas que se plantean entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto, ¿sabe? Y ya no habría faltado un tonto que lo quisiera reemplazar, porque el hombre es así. Entonces, por eso él actúa a través de la providencia, ¿sabe? Bueno, el político también tiene que hacer lo mismo, debe actuar a través de la providencia. Cuando yo quiero que una cosa se haga, yo ya tengo el procedimiento con que me vienen a pedir que se haga, entonces yo accedo, pero no lo ordeno. Es decir, hay un sinnúmero de cosas que están dentro de la técnica de la conducción. No es camandurería política o esos bajos medios. No, cuando el individuo no tiene el dominio de la técnica de la conducción, recurre a esos artilugios inferiores y pecaminosos en su mayoría. Esa es la política criolla. Pero esto es una cosa que es todo un arte, y que para llevarlo hay que dominarlo. Ese arte, a través de todas esas formas de ejecución, lo llevan al carisma. Primero se hace ver, base para que lo conozca. Después se hace conocer, base para que lo obedezca. Después se hace obedecer, base para que llegue a ser hasta infalible, porque el que conduce debe ser infalible.
Esto es tan importante que el Papa, como no lo tiene providencialmente, lo ha establecido por decreto, la infalibilidad. Hay mucha sabiduría en eso, no es una cosa que se haya hecho porque sí, no. Eso es todo un arte, que el que lo domina y lo puede aplicar mejor que el que no tiene ideas de esto, como el que domina la teoría y la técnica de la pintura puede pintar mejor que aquel que no sabe pintar. Usted dijo, yo soy un conductor y no un político. Exacto. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, el que conducir, el que pinta pajaritos, pinta perros, el que conduce todo lo que haya que conducir, desde un automóvil hasta un pueblo. Pero a veces, por diestro que sea el conductor, hay sectores que resultan difíciles de manejar, ¿no es cierto, general? A mí me han salido dentro del movimiento algunos que son verdaderos traidores al movimiento. Y vienen acá y dicen, hay que cortarle la cabeza a mi general, ¿cómo es? Expúlselo. Y me dice, no lo eche. Ese sirve, ese sutil. Y se lo explico en 2 palabras. Vean, si el hombre no tuviera sus propias autodefensas, hace miles de años que había desaparecido de la tierra. No existiría el hombre. Porque lo habría destruido los males y las enfermedades, los microbios lo habrían exterminado. Vive no por los médicos ni por la penicilina, vive porque tiene sus autodefensas. ¿Cómo se crean esas autodefensas? Es un asunto muy simple. El microbio que entra produce anticuerpos que, asimilados por el organismo, se transforman en una autodefensa, como el que ha tenido una vez escarlatina no la vuelve a tener, el que hace fila y penal, ¿qué? Que era el anticuerpo dentro del organismo que constituye la autodefensa. Y eso es lo que lo salva al individuo. En la organización institucional sucede lo mismo. Las instituciones que, por una dirección demasiado rígida, lo que le ha pasado al comunismo en gran parte y al socialismo en otra parte, que cuando aparecía un traidorzuelo de esos que aparecen en todas las organizaciones políticas, pues quiere sacar ventaja, por lo menos en un sector, a cortarle la cabeza y echarlo. No, señor, déjelo, ese genera sus anticuerpos. Porque todos esos que dicen, que contra este tipo, pues esas son las autodefensas del movimiento. Cuando defecciona un dirigente sindical, ¿qué ocurre? Lo echan enseguida. ¿Quién lo echa? Yo no. Lo echa su propia organización, es decir, las autodefensas creadas, merced a que se ha dejado actuar, porque si usted no lo deja actuar, no se crean esas autodefensas. Se da cuenta que en esto hay un proceso natural que hay que asimilarlo y que hay que aprovecharlo dentro de la organización. En el peronismo siempre hemos tenido unas autodefensas tremendas. Cuando aparece uno que quiere hacer una cosa que no debe, ya se siente el griterío en todo el país. Yo jamás tomo medidas contra nadie. ¿Por qué? Porque no creo que sea necesario. Las medidas las toman las organizaciones. Cuando usted empieza a delinquir desde su puesto, no se olvide que hay miles de ojos que lo están observando. Y miles de tipos que le están apuntando. Primero, porque les repugna a su espíritu que usted proceda mal. Y segundo, porque lo quieren reemplazar. No se olvide que también eso cuenta. Ese que está sentado atrás suyo, ese es el que le va a pegar la patada en el momento oportuno. Ayudado por los otros, pero para eso tiene que dar usted motivo. Si no da usted motivo, no. Si usted procede bien, eso no le puede pasar. No debiera nacer el que no tenga una causa por la cual luchar para justificar su paso por la tierra, por lo menos, o por la vida. Hay mucha gente que es extraordinaria y pasa imperceptiblemente por la vida porque no tuvo nada para servir, se sirvió a sí mismo, nada más. Y otros individuos que son normales, comunes, como cualquier otro bicho que camina, y llegan a ser tipos con cierta aureola, porque sirvieron una causa, fueron hombres de una causa. Si Napoleón no hubiera sido por la Revolución Francesa, hubiera muerto de capitán de artillería retirado. Y San Martín, si no hubiera sido por la independencia argentina, quizás no habríamos sabido quién fue. Pero son los hechos los que lo llevan a uno. Pero usted, en su caso, piensa que los hechos lo llevaron, o usted llevó a los hechos. No, su juguete del destino como todos los demás.
Algo hizo usted. No lo crea con ideas propias. Hay algunos que se dejan llevar por el destino y los demás. Yo me dejé llevar por el destino y por mí. Hay muchas conjeturas, general, pero no hay precisiones sobre cuál es su visión de la mujer, del papel de la mujer. Vea, en la mujer hay que despertar dos fuerzas extraordinarias que la mujer tiene, que son la base de su intuición. Primero la sensibilidad y después la imaginación. Cuando usted ha despertado en una mujer esas dos grandes fuerzas, la mujer tiene ya de por sí una fuerza intuitiva extraordinaria. Si usted la califica con la imaginación y con la sensibilidad, usted tiene un instrumento en la mujer que es maravilloso. Ahora también hay que darle un poquito de conocimientos y todas esas cosas que la mujer puede tener o puede adquirir. Pero sobre todo eso, la sensibilidad. ¿Nos puede contar cómo es su vida actual en Madrid, un día cualquiera de su vida, general? Bueno, yo hago acá una vida muy retenida por mi situación. Aquí yo me levanto siempre muy temprano porque tengo esa costumbre. Cuando yo fui a la Casa del Gobierno, me acuerdo, llegué el primer día a las 6 de la mañana, llegué a la Casa del Gobierno. El segundo día llegué a las 6:15, más o menos, que fue la hora que yo más entre 6 y 6:15 yo estaba en la Casa del Gobierno. Y el portero le decía a los ministros, decía, sí, bueno, todos los presidentes al principio, dice, pues yo le encajé los 10 años a las 6 de la mañana, pero no hay en eso ningún mérito, sino ya la disciplina que uno tiene en su propia vida. Yo soy un individuo que duermo de noche y con 5 o 6 horas estoy perfectamente satisfecho, de manera que a la mañana cuando sale el sol yo ya estoy levantándome. Aquí me levanto con el sol normalmente, porque mi ventana da precisamente para allá. Cuando sale el sol ya me iluminará y me levanto. A la mañana me despierto con el noticioso de la mañana que dan aquí siempre, ¿no? Por la radio. Por la Radio Nacional. Aquí le dan Radio Nacional a la mañana 1 hora de noticias. Desde las 8 hasta las 9 dan noticias y muy buenas. Le dan todas las noticias internacionales, las nacionales, el tiempo, todo, le dan un noticioso completo a la mañana. Y de nuestro país hablan a veces también. Acá poco, aquí hablan muy poco de nuestro país, muy poco. Poca información. Ni los diarios, ni la radio, muy poco. Solamente que haya alguna cuestión un poco sensacional, no la pueden evitar y la dan, pero si no, muy poco. Bueno, después de eso veo algunas cosas acá y salgo muchas veces a caminar. Lo que yo busco es caminar unos 4 o 5 kilómetros diarios, porque el viejo se pudre como los postes, estos que están enterrados, ¿no? La parte enterrada es la que se echa a perder, bueno, las piernas le fallan a uno. Y después la parte de arriba donde le entra agua también se pudre el pan, y es otra de las cosas que hay que cuidar también. Y hago siempre un trabajo compensado, camino, hago un poco de ejercicio físico. ¿Y va de vez en cuando, mi general, a comer un cocido ahí en la Gran Tasca de Manolo? Sí, la Gran Tasca de Manolo suele ser donde yo como porque he comido muchas veces y nunca me ha hecho daño la comida, porque aquí es muy peligroso, la comida española es una comida muy fuerte. Aquí le ponen esos chorizos y esas morcillas que son verdaderos explosivos. Son muy ricos, pero... Las películas de cowboy, me decía López, que a usted le gustan mucho. Sí, bueno, a mí me gusta una película en la que usted pueda estar... Claro, yo aquí escribo, veo toda la correspondencia, toda esta cosita, todavía tengo que escribir para nuestras cosas. De manera que cuando salgo de esto, quiero ver una cosa que no me haga pensar, sino que me distraiga, ¿no? Entonces voy a ver eso, me gustan todas las películas de acción, ¿no? ¿Y a Canela se lo regalaron a usted? Bueno, Canela, yo tenía un
agregado, ¿cómo se llamaba este muchacho? Americano, que era amigo mío en la embajada, me regaló una vez un perrito caniche que se me murió, pues tenía parásitos, ¿no? Bueno, cuando se me murió mi perro yo pasé un mal rato. Entonces me dijo don Alberto Dodero, dice, no se preocupe, yo le voy a traer de Inglaterra uno. Y fue y me compró el hijo del campeón inglés de la raza caniche. Y me lo trajo, era este, y lo traía acá. Traía dos, un negrito y un blanquito. Este se llamaba Bull de Neige, el blanco. Y el negro se llamaba Poor Chap, pobre diablo en inglés. Sí, claro. ¿Y sabe por qué le puso Poor Chap? Porque dice que se encontró con un escocés amigo de él. Cuando llevaba al perrito, dice, ¿qué lleváis? Dice, ¿y este perro? Y el perro estaba muerto de frío en invierno en Inglaterra. El perrito estaba muerto de frío. Y el otro le dijo, Poor Chap, dijo el escocés. Y entonces le quedó Poor Chap al perro. Ese Poor Chap, don Alberto Dodero, que era muy amigo mío, se quedó con él y me regaló el blanquito. Al poco tiempo, Remolino, que era el embajador de los Estados Unidos, se compró un hijo del Masterpiece, el campeón americano, una hija, una perrita, y me la mandó. La metieron en el avión, llegó allá con una pulmonía terrible, y el doctor Méndez San Martín le dijo, no se puede, mejor penicilina me la salvó, enseguida me la sanó, y quedó. Estos dos tuvieron una cría, Escamela, hijo de ellos. Sí, hijo de campeón americano y de campeón inglés. Y las dos perritas que andan ahora son hijas de Canela. Son nietas de Canela. Una es la nieta y otra es la hija, ¿no? No, una es hija, sí. Una es hija. La más grandecita. La más chiquita, la gordita, esa es nieta de Canela. Pero ya de distinto padre. Pero buena raza también. No, son muy finas, sí. Es una raza inglesa, francesa, es un perro de casta francés. Gerald, ¿cuáles serían las perspectivas, las posibilidades de lucha que se le plantean a los hombres que llegan al gobierno? Cuando un hombre llega al gobierno, se le presentan una disyuntiva que es muy grave y que tiene que resolverla. O usted se dedica a apoyar las fuerzas ya colocadas, en cuyo caso marcha por una carretera, ¿sabes? De dos direcciones. Al final usted está viendo el monumento que le van a levantar. Pero de noche no duerme porque sobre su conciencia tiene el hambre y la miseria de su pueblo. El otro camino es la selva, a la cual hay que entrar a machete abriendo el camino. Que todas son acechanzas, pero usted duerme tranquilo porque sabe que está trabajando para esos que tienen miseria y dolor. Por uno de esos dos caminos tiene que decidirse usted. Ahora, dentro de ese problema tiene otra disyuntiva terrible. Los hombres que suben al gobierno tienen dos misiones bien claras: hacer la felicidad de su pueblo y labrar la grandeza de la nación. Muchos, por labrar la grandeza de la nación, sacrifican a su pueblo, y otros por excederse en el beneficio sacrifica a la nación. El secreto está en equilibrar perfectamente las dos misiones, pensando siempre que es mejor un pequeño país de hombres felices a una gran potencia de individuos desgraciados. Bueno, esos conceptos el hombre que va al gobierno tiene que tenerlos bien claros, porque en cada problema que se le presenta usted los tiene que aplicar.